Hay muchos lugares que donde tú llevas a tu papá o a tu mamá y lo metes en el día. Porque tienes que hacerlo porque tú tienes que buscar tu vida. Pero los puedes recoger por la tarde. Exacto. Y cuidarlos. Invitarle un café. Entonces, estamos hablando de la soledad. ¿Qué hacen? Lo llevan a un asilo. Y en ese asilo se sentían como me sentí yo años atrás, con una serie de compañeros al lado, que todos se sienten solos. Y ya yo conocía esa soledad cuando era joven. Y esa soledad debe ser peor cuando uno es viejo. Exactamente. Y se sentirse abandonado por quien uno se sacrificó, por quien uno casi dio la vida. 3, 2, 1, grabando. Latino Mindset Podcast, presentado por Restore Mind Foundation and Progressive Medical Center. Qué bueno encontrarnos de nuevo para otra grabación de este Latino Mindset Podcast, un podcast que llega a ustedes bajo la colaboración con Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Hoy, Heidi, creo que tienes un tema novedoso que nos traes, un tema que es bastante preocupante en lo que a salud mental, que es lo que nosotros nos dedicamos, se refiere. Y quiero que me hables de qué es lo que vamos a hablar hoy y que le expliques a los oyentes qué es lo que vamos a tratar. Bueno, te voy a hacer una pregunta y así damos pie al tema. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido solo? Wow, sí, muchas veces. Muchas veces me he sentido solo y creo que ya he entendido, que la soledad a veces llega sin uno esperarla, a veces está ahí y no la sentimos de primera, como se dice, pero sí está. Y podemos estar rodeados y también sentirnos solos. Quiero también que los oyentes hoy conozcan a una persona que para nosotros es muy cercana. Él es Monguito. Monguito nos va a estar acompañando hoy. Es una persona con mucha experiencia, una persona a la que queremos mucho. Es autor de numerosos libros. Es una persona que se ha curtido en la vida por experiencias que ha tenido, que en algún momento lo escucharemos hablar sobre ese tema. Y creo que va a podernos dar una retórica acerca de lo que soledad significa para él. Y en su momento también nos contará por qué capítulos de su vida pasó que lo hicieron sentir mal o que lo hicieron sentir solo. Bueno, Monguito, bienvenido aquí a Latino Mindset Podcast. Es un podcast que, como dijimos, está patrocinado por Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Entonces nosotros queremos que tú le expliques a este público que nos sigue, a todas estas personas que siempre están pendientes a cada episodio, ¿qué es para ti la soledad? La soledad podemos considerarla como un sentimiento. Okay. Depende el lugar que estemos. Porque a veces estamos acompañados de cientos de personas y nos sentimos solos. Porque estamos en lugares no merecidos. Y yo recuerdo aquella época cuando yo tenía 24 años, que fui llevado a realizar trabajos forzados a la provincia de Camagüey, y estábamos allí, éramos más de 100 reclusos, y cada uno, no era yo solo, todos nos sentíamos solos, porque nos faltaba el aliciente, el amor de la familia, el amor de los amigos del pueblo, y la tristeza que nosotros teníamos en aquel lugar nos hacía sentir solos. Yo la sentí personalmente, pero muchos de los que estaban allí me confesaron que también se sentían así. Y mire usted qué peculiar que usted, estando rodeado de personas que estaban pasando por el mismo sufrimiento, por la misma situación, también se sentía solo. Se sentía solo porque imagino que en aquel momento, como usted ya mencionó, el estar lejos de su familia, el estar lejos de sus seres queridos, de aquellos amigos que siempre fueron para usted y con usted ahí, era algo nuevo. Estaba haciendo, como ya usted dijo, trabajos forzados. Me imagino que fue en un capítulo de la historia de Cuba más cercana, bastante feo, que recuerden los que vivieron en aquel momento. Y aún así estaba solo. Y en la vida en general, ¿cómo tú ves la soledad, Monguito? Bueno, la soledad depende. En aquellos momentos que acabé de relatarles,
me sentía triste. Y a tal punto de que estando acompañado me sentía solo. Claro. Entonces, aquella soledad no era igual que en otras ocasiones, que yo estoy solo, pero no me siento solo. Exacto. Estoy satisfecho. Puedo preparar mis libros, mis escritos. Puedo decir, hoy me voy a ver con fulano o con ciclano. Claro. Hoy voy a estar en una terapia Sí. de grupo y allí compartimos todo y nos sentimos felices. Entonces, la soledad no es siempre. En un momento he estado con aquellas personas que me encuentro hoy, que me reúno hoy, me dan alegría. Y no porque las quiera más que a que los que tenía yo a mi lado en aquel tiempo, Claro. sino por el sentimiento que lo diferencia. Que en unos momentos fue por obligación que tenía que estar allí. Y en estos casos es por voluntad propia que estamos reunidos y llegamos a ser como familia. Nos encontramos y nos llegamos a querer como familia. Tanto a los que están allí igual que yo, como a los que nos instruyen a nosotros y nos ayudan a vencer los traumas que nos causaron en aquel momento y que no desaparecen nunca, pero logramos aliviarlo. En tu experiencia personal, la soledad en la tercera edad ¿es más dura o es la misma soledad? ¿Se siente como la misma soledad que puede sentir una persona de 20, 30 años? No. Ya te he explicado los dos lugares. Soledad, como la que yo sentí, sin estar solo, es muy dura. Ya hoy yo soy un anciano, pasada la tercera edad, porque tengo 84 años de edad. Qué bueno. Sin embargo, yo actualmente me siento solo. A veces yo busco la soledad para poder conducir mis principios, llevarlo a lo que yo deseo y quiero. No solo para mí, sino para que sirvan para los que vienen después. Ese es un punto del cual yo quiero hablar. Y para que más o menos nuestros oyentes, que son de la comunidad latina, entiendan bien cuál es, como siempre digo, mi punto de vista y mi parte reflexiva en este tema. Para mí existe un problema hoy día, que es cuando la gente, cuando las personas confunden soledad con querer estar solo por un periodo largo de tiempo. Yo creo que cuando una persona, un ser sociable, como he dicho muchas veces que somos, está solo por mucho tiempo, se enajena. Se enajena y empieza a crear rutinas antisociales que no son para nada productivas. ¿Ya? Ahora quiero caer en el punto donde tú estás cayendo. Cuando la soledad se busca para la reflexión, para el crecimiento personal, veo que es una soledad productiva, ¿ok? Y todo el mundo ha pasado por eso, porque una ruptura de pareja, un momento donde tuve una caída en un negocio, algo, y yo digo, necesito soledad, pero para poner mis pensamientos en correspondencia y en orden con lo que me está sucediendo en un momento determinado. Pero lo que sí veo mal muchas veces es cuando la persona trata de crearse esa coraza en la soledad. Y lo que veo que se está creando un daño. ¿Ok? Y lo que usted dice, y es lo que yo veo en su experiencia, es que has usado la soledad precisamente para eso, para reflexionar, para crecer. Después quiero que me hables un poco de esos libros que has escrito, que para también los oyentes los tengan a la mano cuando los vean por ahí, los compren y tal. Quiero que me digas, en aquel momento donde tú tuviste esa mala experiencia en aquellos campos de trabajo forzados y tal, ¿cómo si en algún momento esa soledad que tú sentías, aún estando rodeado de personas, te sirvió para reflexionar sobre cuestiones de tu vida? ¿O tú estabas tan frustrado en ese momento que no llegaban ese tipo de pensamientos a tu mente? No. Era la dureza del lugar y era el sufrimiento general. Pero nos teníamos que sobreponer a la verdad, vencer las dificultades, aún con el ánimo caído.
porque estábamos Sí. caídos, sin ninguna esperanza, Lejos de casa, lejos de casa, lejos de todo, lejos del amor, bajo presión, viendo cómo maltrataban allí a los compañeros, cómo los torturaban, cómo hubo suicidios, porque allí hubo muchos suicidios y por lo tanto eso tenía que afectarnos interiormente. Claro. No podíamos disfrutarlo porque era un hecho inhumano. Entonces eso nos estorbaba para sentirnos, no podíamos sentirnos felices ni un momento. La risa allí se perdió, porque cómo íbamos a reírnos cuando sabíamos que un compañero se había suicidado, o cuando veíamos que dejaban toda la noche a una persona en una poceta de agua hasta el cuello, y luego cuando salía por la mañana lo obligaban a irse a trabajar forzado al campo todo el día. Nosotros no podíamos tener alegría ninguna. No, ninguna. Por eso nos sentíamos solos, pero a la vez nos sentíamos acompañados del dolor, que es muy distinto. Pero la soledad esa, nosotros la alegría que no era para teníamos, nada reflexiva ni era nada no lo era. constructiva. Y Claro, no Monguito, era constructivo. ¿qué diferencia tú ves esa soledad que sentiste en ese momento con la soledad que siente el inmigrante una vez que llega a un país extraño, que no es, como quiera que sea, puede ser un país de libertades, pero no es tu país? Exacto. Bueno, eso me sucedió a mí también. Ya. Claro, abandonar la patria, abandonar la familia que nos queda allí, abandonar a tantos amigos que yo tengo en mi pueblo y tantos que han desaparecido y no he podido estar ya ni con la familia porque no he podido estar Claro. presente. Eso es doloroso. Esa también es una soledad triste. ¿Cómo se sobrelleva? Se sobrelleva tratando de estar unido así con la familia que tenemos aquí, porque es muy diferente, porque tenemos personas que están sufriendo lo mismo, pero no es lo mismo comparar con lo que uno escogió buscando libertad porque nos falta en el lugar que nacimos, y entonces podemos sentir una satisfacción de haber llegado a un lugar que sin haber nacido y sin tener ningún derecho en él, nos abrieron los brazos y me dieron lo que yo no tenía en mi patria donde nací. Exacto. Entonces, es muy diferente. Exacto. Pero eso se va cultivando porque la soledad esta es transitoria, va pasando, no es dañina, no es como la soledad que uno siente con tristeza cuando uno se siente oprimido, vejado y maltratado. No es la misma soledad. El sentimiento no es el mismo. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces aquí vamos creando nuestra familia, vamos creando nuevos amigos y vamos creando unos nuevos principios, nuevas costumbres y sobre todo sentirnos agradecidos con quien nos dio la mano en este lugar. Exacto. Yo sé que no es tu caso, que tú tienes una familia muy linda, que te apoya mucho, Sí. pero en el caso, yo sé que tú has conocido muchas personas de la tercera edad como tú, que quizás estén pasando por problemas que están solos. Tú sabes que todo el mundo no tiene una familia que le dé la mano. Claro. ¿Qué consejo tú puedes darle o qué habilidades tú pudieras brindarle a una persona de la tercera edad que se siente solo, que no tiene a nadie, a dónde guiarse, a qué hacer? Bueno, cuando la persona está sola, tiene que buscar algo, amistades, porque aquí te dicen que aquí no hay amistades, que aquí esto es muy diferente. Y yo no entiendo eso, yo creo que no es verdad, porque una vez me lo dijeron por allá por la casa mía, me dijeron, aquí nadie conoce a nadie. Y yo le dije, no, tú quieres, vamos a salir, vamos a caminar un poquito hacia adelante, para que veas como en todas el caserío que hay por ahí, todo el mundo sale y me saluda y me hace alguna pregunta. Oye, ¿tiene algo nuevo? Buscando una esperanza que yo, consoladora, que yo se la dé. Son ideas ¿Me son ideas muy diferentes en las que traemos de nuestros países, como cuando en un momento determinado nos decían, ahí nadie se conoce, un vecino no conoce al otro, no hay amigos, como tú mismo acabas de mencionar. Y yo creo que como tú has hablado también del duelo migratorio, cuando una persona emigra, cuando una persona cae en una ciudad diferente, uno aprende a seleccionar mejor. Claro. Uno aprende a poner a las personas en el lugar donde están. Y entonces, como yo también lo sentí, me sentí muy solo al inicio de mi llegada aquí.
Yo me acuerdo que yo lloraba mucho cuando empecé a trabajar en una estación del tren en Dayland North. Ahí había una estación del tren y yo ahí lloraba mucho pensando en lo que había dejado, en mi familia, en todas las cuestiones que venían. Pero también iba sacando mis cuentas, iba aprendiendo, iba conociendo nuevas personas, iba haciendo nuevas amistades, como tú dices, y la soledad se va eliminando poco a poco. Yo creo que una persona cuando está bien en pensamiento, en acciones, cuando está bien mentalmente, sabe cómo eliminar la soledad. Porque yo lo he repetido muchas veces aquí, que nosotros no nacimos para andar solos. No. Nosotros somos sociables normalmente. Por tanto, la soledad es un sentimiento, es una sensación que nos hace daño, que siempre nos va a hacer daño. Y vuelvo a decir, no es lo mismo la soledad que uno busca para reflexionar y crecer, para ordenarse, que la soledad que uno pretende que impere en la vida de uno y tal. Y vamos a verlo de una cierta forma. La sociedad actual, los jóvenes sobre todo, se enfocan en el estar solos. No tienen una pareja estable, no necesitan una pareja estable, supuestamente dicen ellos, para sentirse totalmente plenos amorosamente. Y tú te quedas así, tú dices, yo estoy bien solo. Es la frase que se utiliza. Yo estoy mejor solo. No, tú no estás mejor solo. No. Revísate qué es lo que está fallando. Revísate qué es lo que está faltando. Porque nadie está mejor solo. O es una excusa que tú buscas para estar en tu libre albedrío, como se dice vulgarmente. O es, tú me entiendes, algo que te está fallando a ti. Pero nadie está mejor solo. Y entonces eso es un ejemplo que quiero ponerte por de alguna manera hacerte una pregunta. Cuando tú enviudas, que es otro tipo de soledad que tú empiezas a sentir en tu vida, ya. Eso también me sucedió a mí. Hace 10 años. Yo vine con mi señora y a los 6 meses de estar aquí ella falleció. ¿Qué tiempo llevan ustedes juntos? 46 años llevábamos. 46 años de relación. 46 años y enfrentamos los momentos gratos de la vida, pero los muchos momentos que también tuvimos de desaparición de seres muy queridos, como 2 hijos que ella tenía y los perdió los 2. Y yo estuve siempre a su lado. Y mucha gente me decía, yo no sé cómo tú aguantas eso. Y yo, ¿cómo yo voy a aguantarlo? Como lo aguanta ella. Para mí eso eran mis hijos también. Claro. Y entonces uno no puede. El matrimonio es para las buenas y para las malas. Por eso es lo que te estoy explicando anteriormente. El ver que las actuales generaciones están tan enfocadas en no crearse una vida con nadie, en mantenerse solos, y tú dices, bueno, ¿en qué momento de la vida tú vas a poder sentir ese afecto por una persona tan grande que tú vas a decir, yo tengo que salir adelante, como mismo tú saliste adelante? Claro. Cuando sufriste la pérdida de ella, cuando ambos sufrieron la pérdida de sus hijos, que eso es un tipo de soledad también. Sí, eso es sentirse solo de alguna manera también, porque tú pierdes a 2 seres que tú estabas preparando para la vida. Sí, ya eran mayores, pero era igual que si fueran hijos míos. Y eso es parte de la vida también. Yo los quería. Nadie quería más un hijo que lo que yo los quería a ellos. Olvídate de eso. Bueno, nuestro Pepe Grillo quiere hacer una pregunta, Indirita. Bueno, no, yo iba a decir ahorita, iba a preguntar algo, pero bueno, la conversación se fue por otro lado. Pero igual me gustaría a ver qué ustedes piensan. Cuando uno decide estar solo o sola, ¿significa que uno está vacío? No, para nada. Yo pienso que hay momentos en la vida. Mario Benedetti decía que hay una soledad que está acompañada, ¿ves? Y hay un momento en la vida que uno necesita estar solo para limpiarse de lo que sea. Puede ser de una relación que te traumó, puede ser de que estás agobiado de muchas personas y quieres un momento de espacio y de soledad. No quiere decir que uno esté vacío ni que uno esté mal. Hay veces que uno necesita ese espacio tuyo y que tú quieres soledad por algo X en la vida que te ha pasado y lo necesitas. Es lo que te estoy diciendo. Es esa soledad organizacional que uno va a tener de crecimiento. Tú vas a estar solo porque tú lo estás decidiendo en un momento determinado. No, es que a mí me ha pasado, por eso lo pregunto. Porque yo llevo 12 años sola y cada vez que pasa un segundo más, un minuto, me siento tan bien así, pero por eso estoy preguntando, ¿qué creen ustedes? Tú no vamos a decir que estás sola. Tú estás sola
en algún aspecto de tu vida. Vamos a decirlo de ese punto. Pero tú no estás sola en la vida. Ah, Claro. Tú, No, estás, seguro tú, no. tú tienes a tu mamá, tú tienes a tu marino, tú tienes a todo el mundo alrededor tuyo. Marino es nuestro camarógrafo y las cuestiones de técnica. Y tú tienes a muchas personas a tu alrededor. Claro. Tú no estás sola. Ya, ahora, hay un vacío en tu vida, ¿ok? Que puede ser que tú lo confundas con soledad, que es el hecho de, no sé, no tener una pareja, no tener una relación. Ok, te sientes mejor así. ¿Por qué? Porque ves que en una persona, no, pero ya tú tienes, no vamos a decir que cierta edad. Tú tienes una experiencia de vida. Fresco, Ok, una experiencia de Sí, vida. pero tengo ya cierta edad. No, pero tú tienes una experiencia de vida que te da la oportunidad Tú sa- de conocerte Exacto, mejor. y tú sabes qué pasa, de saber. que cuando tú pasas mucho tiempo sola, te vuelves más exigente. Puede ser Entonces tus también. estándares suben y llega un punto que tú dices, ay no, pero ya lo que tú aceptabas y tolerabas en un momento, ya después empiezas a decir, no, yo no. Y te Que pones lo veo a más veces, exigente. lo veo a veces peligroso. Sí. Porque a veces veo que crecen tanto los estándares que a veces yo veo gente cercana a mí Sí. que tiene algunos estándares tan altos que no van acompañados para nada con el tipo de persona que es. Y tú dices, te vas a quedar solo por el resto de tu vida. Exacto. Te vas a quedar solo por el resto de tu vida. Bájale un poco a esa marca que tú mismo te fijaste, que no es así. Yo lo que pienso, Indirita, que si es saludable para ti y tú te sientes bien y tú eres feliz, pues nada, estés sola y No, sé para feliz. mí es salud. Ah, no, entonces mira. y me eso. siento feliz No. y he Malo es que te aprendido- chocara, yo malo. he aprendido de mí misma. Ah, bueno, ya. He aprendido mucho de mí misma porque verdaderamente no necesito, Exacto. soy suficiente. Exacto. Y me gusta eso, me gusta. Y quizás un poco también es que no quiero volverme a sentir, y eso es un problema. No digo que esté bien, pero yo no quiero volverme a sentir vulnerable, Ya. como me sentí la última su vez momento. en su momento. Claro. Entonces, por ahí va un poco la cuestión, pero a veces me hago esa pregunta, bueno, ¿será que estoy vacía? No, No, vacía para no está, nada. vacía no estás ni sola tampoco. Creo que te falta ese pedazo de que no sabes por qué sucede, pero sabes por qué no quieres que pase, porque no te quieres sentir vulnerable. Claro. No quieres que venga, no quieres que se desencadene la ansiedad que te generó en un momento determinado una relación que a ti no Claro. te gustó y que por tanto si hubiera suceder por una que otra motivo, la misma situación, esa ansiedad se va a desencadenar mucho más fuerte y tú sabes mentalmente que tú no quieres exponerte a eso. Pero eso no significa que tú estés vacía. Yo siempre digo que uno tiene siempre que quedar bien con uno mismo. Lo que te hace feliz, si no le hace daño a nadie, pues hágalo. Si te hace feliz estar solita, pues usted esté solita. Si te hace feliz estar con 10 gente a la vez, mientras no le hagas daño a nadie, pues esté con 10 gente a la vez. Para mí, yo sí soy una persona muy abierta en ese sentido. Yo nunca juzgaré a nadie. Cada persona es libre de hacer lo que quiera siempre que no dañe a otra persona ni perjudica a nadie. Pues usted haga lo que usted quiera. ¿Qué tú crees, Ramoncito, de eso? Mira, eso fue una decisión muy propia que ella tomó. Exacto. Y entonces posiblemente ella se sentía presionada, sin libertad. Y cuando uno pierde la libertad, pues ya uno pierde la alegría y no hay vivir. paz, porque la alegría, la felicidad y la paz, si no hay libertad, no la consigue. Y la persona es así. La libertad no es solo de una nación, de un grupo, no, es personal. Entonces, si te sentías así y después pudiste zafarte de lo que te presionaba y no te dejaba de ser feliz, y cuando soltaste aquello, te sentiste regocijada y feliz, tienes que mantenerlo mientras te sientas así. Exacto. Si un día encuentras a alguien que te llama la atención Métele. y crees que te va a hacer feliz con él, pues puedes hacerlo. Es una decisión propia. Yo considero Espérate, Jordi, muchas gracias, Ramoncito. No, no es que- yo considero yo me recuerdo ahora de una clienta que yo tengo que ella me dice a mí muchas veces que a veces hasta bueno tener una persona hasta para pelear. Y volviendo a lo que Indira nos decía, está bien ese periodo organizativo, ese periodo de crecimiento, ese periodo de conocerte, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, voy a esto, voy a lo otro, ok, pero es bueno en un momento determinado decir, coño, ahí está fulano,
¿Tú me entiendes? Como hasta para tener una conversación incómoda y pelear hasta por un plato en el fregadero mal puesto, que estamos hablando plenamente de ahora de una relación sentimental. Pero también hacen falta personas. Porque como mismo hoy nos sentimos rodeados de muchas personas, como mismo el día de mañana nos sentimos solos. Y tú tienes compañeros, tienes personas a tu alrededor. Yo tengo clientes que en un momento determinado estaban con los hijos, estaban con los nietos, y de la noche a la mañana, mamá, me voy a mudar. Pero yo no me puedo ir de aquí. Se mudaron para allá, para no sé dónde, donde cae nieve, donde el frío yo no puedo con los huesos. Y yo me tengo que quedar aquí en mi sesión 8 porque tengo que vivir aquí, yo no me puedo adaptar. Y entonces llegó la soledad. Y lo que tú tenías construido en un momento determinado se destruyó, se quemó, se hizo polvo. Y te volviste a sentir solo o te sientes solo por primera vez en tu vida. Dime. Mira, hay casos más tristes que ese todavía y familiares. Cuando un matrimonio cría a los hijos con mucho esfuerzo, lo da todo por esos hijos, y eso sucede mucho. Se muere uno de los dos porque cuando ya ve eso y se queda uno con ellos. Pero llega el momento que dice, yo no puedo hacerme cargo de ti porque no tengo tiempo. No tiene tiempo, sin embargo, después se compra un perrito para que lo acompañe en tiempo libre, pero no tiene tiempo para cuidarle al padre o a la madre en ese momento dado. Hay muchos lugares que donde tú llevas a tu papá o a tu mamá y lo metes en el día, porque tienes que hacerlo porque tú tienes que buscar tu vida, pero lo puedes recoger por la tarde. Exacto. Y cuidarlos. Invitarle un café. Entonces, estamos hablando de la soledad. ¿Qué hacen? Lo llevan a un asilo, y en ese asilo se sentían como me sentí yo años atrás, con una serie de compañeros al lado, que todos se sienten solos. Y ya yo conocía esa soledad cuando era joven, y esa soledad debe ser peor cuando uno es viejo. Exactamente. Y se sentirse abandonado por quien uno se sacrificó, por quien uno casi dio la vida. Claro. No miró nada, no tuviste nada que te detuviera. Y sin embargo, cuando más tú lo necesitas, porque es que tu fuerza ya no te acompaña, te llevan donde ellos estimen conveniente. Y eso es uno de los males que más Y aquejan a este tipo de sociedad y a esta sociedad. Sin que me quede nada por dentro, yo creo que hoy por hoy lo que se está viviendo es muy fuerte con el abandono de los padres, de los seres queridos, de nuestros abuelos, que tú los ves y tú dices, ok, ¿dónde están? Están, como tú dices, cuidando un perro, y mamá y papá en cualquier lugar del ¿tú me entiendes? Claro, yo lo he visto. Esperando un almuerzo en un comedor, esperando que lo atiendan en un home, esperando que, es fuerte. Y eso es soledad también. Para ti, Ramoncito, que las personas que de la tercera edad que están solos, por ejemplo, el que no tiene familia o el que la familia se fue para otro estado y los dejó en un plan 8 solitos, ¿qué consejo tú le das a esas personas? ¿Cómo pueden integrarse? ¿Dónde buscar? ¿Qué hacer? ¿Dónde mirar? ¿Qué consejo tú le das? ¿A los que dejaron el anciano y se fueron o al anciano? Al anciano. Al anciano. Bueno, el anciano. Aquí tenemos, por suerte, muchos lugares donde de IKEA y cosas, clínicas, Exacto. que por lo menos pasa parte del día allí, te dan almuerzo, creas amistades y pasa esos momentos felices. Cuando ya regresa a la casa, claro, no vas a sentir porque te vas a ver solo en la oscuridad. Pero no tuviste las 24 horas, ni los 7 días de la semana solo. Tuviste con personas que están igual que tú. No, y en mi experiencia, en las clínicas, en estos lugares, ellos crean su grupito de WhatsApp, se comunican. Claro. Muchos salen a veces a un café o en los mismos edificios donde viven, hacen amistades y se reúnen, hacen un almuercito. Y más o menos van creando como una segunda familia. Claro. Que no es lo que ellos quisieran, pero son personas que al final están en la misma situación que tú y se pueden dar la mano. A veces te encuentras relaciones familia. ahí, No. porque ahí tenemos casitos que también se quieren como familia. Sí.
No has encontrado llega novia uno porque no a has querido, querer. Ramón. Tú no has encontrado novia porque no has No has querido. encontrado novia porque no has querido. ¿Quién? Tú. Mira, muchachos, estoy quieto. Pero mira, Ramón, y una pregunta, ¿nunca quiso volver a comenzar su vida, a tener otra relación? ¿Nunca lo pensó? Sí, en ocasiones sí. Pero hay cosas en la vida que a veces ya uno se sienta ya con la familia, tiene uno compromiso ya con, Y como después de tantos años con los fue- hijos. Ya yo tengo ya muchos años. Ya yo voy a cumplir 85 años. Yo me quedé viudo a los 75 años. Es bastante edad. Y bueno, sí, me ha gustado, y muchas amigas y todo eso. Yo sigo compartiendo con las amistades y llegamos a querernos mucho, pero la responsabilidad de un hogar ya no tengo ni condición ni siquiera para eso, porque lo que uno percibe, y es bastante que nos dan y muy agradecidos que estamos con lo que uno percibe, pero no es para formar una familia. O sea que como todo, casi todo en la vida, también digamos que la soledad pasa en algún momento por el dinero también. Bueno, por la necesidad, porque ¿qué le puedo yo brindar a una persona? Bueno, compañía, Ramoncito. Sí, Pero sí, desgraciadamente, compañía es Indira distinto. mía, en estos momentos compañía. de la vida, Claro. no, la compañía a veces no es lo suficiente. Sí, Y- yo tengo compañía familiar, ¿entiendes? Yo tengo compañía familiar y me quieren mucho y yo los quiero, ¿entiendes? Y entonces personas que yo las quiero mucho, ¿eh? Y digamos, usted habló de las clínicas y de las oportunidades que verdaderamente tienen muchas personas de la tercera edad acá, pero hay otras que no, porque también igual hay personas que no tienen seguro. Entonces, esas personas que no pueden acceder a esos servicios, usted que ya tiene cierta edad, ¿qué les aconseja? O sea, yo creo un poco que uno siempre, a cualquier edad, tiene que tener motivación por cosas para hacer, propósitos, porque todo igual, es ¿qué Sí, propósito claro, uno tiene relaciones. en la vida, no? Sí. Entonces, usted, si tuviera que aconsejar a alguien que no pueda ir a una clínica, ¿cómo usted, qué le aconseja? Hay muchas personas así que están así y salen y se ven todos los días en un lugar y comparten en ese lugar. No tienen, porque no tienen clínica que lo acojan ni nada que lo acoja, pero están en un lugar, están en un establecimiento, están en un banco o algo, y ahí pasan las horas conversando y no están solos todo el Pero tiempo. es increíble, Indira, como a veces vemos lo malo y a veces tapamos lo bueno que también tenemos. Hay muchos proyectos comunitarios donde tú empleas tu tiempo haciendo cuestiones que no son precisamente ni en un home, ni en una clínica, ningún tipo de terapia, ningún servicio de esos que cubra un seguro médico o algo así. Y a veces las personas, por falta de conocimiento, no se enteran de esto. Sí. Y hay clubes de cocina, hay cuestiones así donde se pueden integrar. La En misma la biblioteca, biblioteca, exacto, en la misma biblioteca, ahí mismo en Kendall, donde nosotros vivimos, hay una biblioteca en el 88 donde ahí se hacen muchas actividades. Muchas actividades y muchas personas se integran. Personas que están en situaciones de que no tienen seguro, de que no asisten a una terapia, que están todavía jóvenes para asistir a una terapia, pero bueno, se juntan, hacen sus reuniones, discutirán sobre libros, imagino. Nunca me he acercado, pero sé que ahí se hacen muchas actividades. Muchas personas también se refugian en la religión. Muchas personas esperan su domingo para ir a una iglesia donde tienen a sus hermanos, donde tienen a sus compañeros de religión y tal. Y son momentos que se dan, que los veo muy bien, donde la persona apaga un poco esa soledad que tiene, ese cúmulo de sentirse solo durante la semana, durante un día en específico. Y creo que es una buena oportunidad. Yo donde- siempre le aconsejo a los clientes míos que busquen una meta. Tú sabes, algo que se algo que propongan. cumplir. Aunque tengan la edad que tengan, aunque tengan 60, 70, 80, siempre hay una meta que tú quieres hacer, algo. No sé, nunca es tarde para aprender a tejer, Exacto. nunca es tarde para leerte un buen libro o yo hace poquito vi un libro que hay
que es como si fuera una agenda que tiene preguntas. Como por ejemplo, dime el mejor día de tu infancia. Te hace rememorar para atrás. Y ahí tú puedes ir escribiendo, aunque no seas escritor como Ramoncito. Recuerda que quiero que me digas los Sí, libros por que supuesto. escribiste para que los Exacto, demás exacto. sepan. Aunque no tengas estas habilidades, tú puedes dejar ahí plasmado toda tu vida prácticamente. Y el día que tus nietos, tus hijos, cojan esa libretica, pueden ver todo quién fue realmente Ramón. Porque hay cosas que tú cuentas hoy, por ejemplo, tu paso por la UMA, todas esas cosas que tú pasaste, pero hay cosas que a ti se te olvidaron ya. Sí. Cuando te caíste por primera vez, cuando aprendiste a montar bicicleta, no sé, la primera vez que lloraste, la primera vez que reíste de verdad, cosas así, tu primera alegría, no sé, tu primera novia, cosas que vas olvidando y se van quedando, y en esa tipo de agendita te los haces recordar, y me parece que eso está buenísimo. Eso es una muy... Hasta para uno mismo dejarlo plasmado Sí. para la posteridad. Lindirita. No, yo iba a decir que sí, yo tienes razón, pero por otro lado después viene la parte de difícil y de la realidad de la ciudad esta donde vivimos, que las personas, sobre todo yo estoy pensando en las personas mayores, cuando no tienes un seguro, cuando no tienes, esta cosa que ahora no recuerdo cómo se llama, que tienes derecho a los transportes, o sea, cómo se mueve una persona de la tercera edad que tenga que depender de un familiar o que tenga que depender de un Uber. Porque sí, tú puedes un día agarrar un Uber, pero ¿cómo? Entonces está difícil realmente. Sí, es complicado. No, y hay una cosa también que lo dificulta. Cuando ya tú estás tan desamparado, como dice Indira, ya es un poco más complicado. mira. Exacto. Pero Hay ya- personas que no mantienen ya su lucidez mental También. al 100%. Claro. Ya están un poco opacos, ya pueden salir y extraviarse un poco. Entonces esas personas, la familia, no lo deja salir porque tienen miedo que se les pierda, que los mate un carro. Entonces eso es una imposibilidad grande. Entonces la familia, si la que lo tiene, que no lo deja salir, claro, tiene que empezar a ver, enseñarle a que ande en el televisor, que se entretenga en el televisor. Si tiene el celular, enseñarlo, y mientras pueda, su lucidez mental le dé para él prender todos esos equipos modernos que hay hoy, tiene algo en que pasar. Y no está tan solo porque luego viene la familia y está con la familia. Malo es el que está solo completamente. Ese cuando está solo completamente y llega a ese punto de vista, por lo regular lo recoge y se lo lleva para un lugar donde lo cuida. Y eso es desgraciadamente lo último que le puede pasar en la vida a uno, pero sucede mucho. Ramoncito, ¿qué pensamientos negativos tú crees que le puedan venir a una persona a la mente cuando está solo? Cuando tiene el sentimiento de la soledad. Mira, pueden venirle mucho. El suicidio le puede venir a cualquiera en el pensamiento. Y te lo digo porque eso yo lo vi. Y ya eso lo dije desde cuando empecé. Sí. Yo vi personas no vi personas suicidarse, Claro, pero sí llegar y decirle, oye, en tal lugar se suicidó, y alguno lo conocía, en tal lugar, mira, oye, fulano le pasó esto. Claro. Y otros que así se mandaban, se escapaban. Unos lo agarraban y otros no. Los que no agarraron, yo no sé lo que les pasó. Claro. Pero los que agarraron, pobrecitos. Entonces, Nosotros hablamos, Son cosas de nosotros esas. hemos hablado aquí del suicidio ya. claro. Y creo que como nosotros ya analizamos, creo que esa situación por la que tú pasaste fue una situación bastante fuerte que Dura. generó otro sinfín de cuestiones. Vayan a ese programa para que entiendan varios mecanismos de por qué sucede el suicidio. Pero esa situación fue la que generó en un momento determinado que esas personas. Pero me imagino que los pensamientos de culpa sin tener culpa, los pensamientos de frustración sobre todo, de estar en esa situación del UMAP, de por qué yo estoy aquí, qué yo estoy haciendo. La depresión fue muy grande. La depresión que inundó la mente de esas personas en ese momento determinado fue terrible, y no creo que al día de hoy todavía lo hayan superado. No, mira, hay otras cosas en ese que le suceden a personas, no solo en el lugar que yo estuve, sino en otros lugares, en otras cárceles, en otros lugares que están, que te deja paralizado. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué esta persona está así? ¿Me entiendes? Y perdieron los nervios. Se enfermaron para toda la vida de los nervios. Sí. Y todavía hay algunos que están bajo tratamiento psiquiátrico desde aquel entonces. Y otros que
después que salieron de allí, se suicidaron también. Y eso es una forma de sentirse solo también. Claro. Cuando uno ya se pierde mentalmente, cuando uno pierde los nervios, cuando uno ya Ya está solo. se le patina el coco, Ya como está decimos solo. nosotros, yo creo que ya eso ya es la mayor soledad que uno puede sentir en el mundo. Claro. Que ya tú no sabes ni lo que es real, ni lo que es Es la tristeza también que te cae, que te agobia. Y eso te lleva a un máximo de depresión, ansiedad, ¿tú me entiendes? Y vas perdiendo las facultades mentales. Claro. Yo recuerdo, yo conocí en el año 2019, yo estuve en París. Estuve un mes en París por trabajo, terminé mi Suertuda. trabajo y me quedé unos días allí En y el- conocí a una señora de origen, creo que era húngara o checa, antigua Checoslovaquia, no recuerdo bien el origen, con 70 y pico de años y sola, sin familia, su esposo se había muerto, en fin, sin familia, hijos ni nada. Y yo le decía, ¿pero qué usted hace? Y me decía, yo voy de los 5 días, de los 7 días de la semana, yo voy un día de la semana a bailar, voy otro día a museos, Claro. voy otro día y me reúno con un club de amigas que se reunían. Y yo le decía, ¿pero qué baila? Y me decía, ¿qué bailo? Rock and roll. Y yo, ¿cómo que rock and roll? Sí, rock and roll, pero del rock and roll aquel de cuando usted era joven, sí. Entonces me contaba, yo tengo un compañero de baile joven y él me da las vueltas. Y yo recuerdo que yo la escuchaba, yo decía, wow. Y le decía, cuando yo llegue a su edad, yo quiero ser como usted. Pero París, hay transporte, hay una pila de beneficios para las personas mayores. O sea, la parte objetiva, hay muchas cosas que la tienen resuelta. Entonces, Claro. en un lugar como este, donde tu familia, tus padres o uno mismo cuando llegue a esa edad, o usted, Ramón, vivan allá cerca de los cocodrilos, allá en Kendall, o viva... Oye, Kendall no está cerca de ¿cómo ningún uno cocodrilo. hace? ¿Cómo uno hace cuando uno quiere tener esa actitud ante la vida, aunque uno tenga 80 años, pero que al final no puedes? Entonces, ¿cuáles son los recursos para que una persona, aunque no pueda salir de su casa, no se sienta vacío, no se sienta triste, no se sienta, o sea, porque sí, la lectura, el cocinar, el tejer, pero llega un momento que ya, o sea, cocinar, tejer y ver televisión, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? O sea, cuando la persona se empieza a sentir así ya triste, que la vida pierde sentido. Con las personas mayores, me estoy refiriendo a yo personas creo que mayores. eso viene mucho en dependencia de la salida, de cómo tú le quieras dar la salida a esa soledad. Claro. Porque hay quien rompe el hielo muy fácil y se le presenta a un vecino, va al correo. Hola, ¿viste cómo floreció, por ejemplo, el árbol que está en la esquina? Oh, sí, ahí se entabló una conversación. Claro. Ahí ya tú estás como rompiendo el hielo. Y entonces tú vas a empezar a ver a esa persona más seguido. Te vas a empezar a acercar, ¿ok? Yo he visto muchos vecinos ahí en el área mía que salen a caminar, se saludan. A veces los mismos niños los fines de semana jugando permiten de que los abuelos se acerquen, ¿ok? Y son momentos en los que tienen para llegar a otra persona. Pero lo veo más bien desde la fuerza de voluntad que tenga una persona para dar ese paso. Hay quien no quiere dar el paso, hay quien dice, yo soy así, estoy bien así. Mentira, no estás bien así. Y tratas de quedarte así. Acuérdate que cada persona es un mundo. Exacto, un mundo en sí mismo y por eso somos cada uno únicos sobre la faz de la tierra. Mira, yo hace 2 años que hice, yo no puedo manejar. Ya yo estoy, yo nunca he manejado, yo montaba moto y ya no puedo. ¿Qué yo hacía? ¿Qué yo hice? Me compré un carrito de minusválido y yo ando Miami entero en el carrito ese. Un carrito de menos válido. Sí, 4 ruedas. de 4 ruedas. Sí, y yo ando, y yo voy ahora, por ejemplo, mira, yo tengo que ir a ver un libro que estoy editando. Hablando de libros, quiero que me digas los libros que El escribí. libro que estoy no se te editando. vayan. Y yo voy en el carrito mío y es por allá por la 10 del Southwest. Y yo atravieso todo eso, todas las avenidas, en el carrito mío voy. Y cuando tengo que ir lejos, como por ejemplo tengo que ir ahora ya que no tenga transporte y quiero ir un día, yo tengo mi tarjetita en la guagua y yo conozco todas las rutas de guagua. Es por aquí. eso Y que me te muevo, digo. pero todo el mundo llega a mi edad con esa facultad.
hay quien es más joven y no se atreve. Y no se atreve. Hay quien es más joven y pretende Y no. estar el fin de semana entero en un sofá Ahí postrado está. y no quiere hacer Y nada. tirado ahí viendo televisión, cualquier cosa. Y para eso está, ese plan es el genial. Esa Ok, es la perdiéndose la maravilla del mundo. Claro. Y entonces, en cambio, tú, a tu edad, a tu maravillosa Claro. edad, buscas la manera de salirte. Claro. Salirte, conocer, buscar personas. Voy a ir Sí, sí. así. Y eso yo lo veo estupendo. Sí, sí. Por eso, lo veo más bien en la capacidad que tenga cada persona Claro que persona. de salir de su soledad, de romper el hielo, de decir no quiero sentir más este sentimiento que siento, es bueno empezar mi vida, ya estoy ya llegando en el momento en el que no voy a poder coger una cámara en la mano, tengo que buscarme una persona que me ayude a ir al mercado, aunque sea a cargarme las habas, ok, ya Marino no quiere saber de mí, ya Groy no me soporta, yo voy a buscarme a alguien que por lo menos me cargue las habas del mercado. Pero bueno, nada. Resumiendo, Bueno, a ver, Ramoncito, yo quiero que tú le digas a todas las personas que nos están oyendo cuántos libros has publicado y cuál es el libro que tienes cocinando hace poquito que me comentaste. Pero yo tengo 3 libros publicados en Amazon. ¿Cómo se llama? Uno se llama El rostro oculto del socialismo cubano, que es la historia de la UMAP, que fue el campo de concentración donde yo fui cautivo. Perfecto. ok. El otro se llama La isla que perdió sus alas, que habla de muchos acontecimientos de Cuba en poemas históricos y en relatos que yo le hago de una historia desde 1950, pues Fidel pertenecía al Partido Ortodoxo y las cosas que hizo, hablo del ataque del golpe de Estado de Batista, por qué lo dio, Ya. quién lo sugirió que lo hiciera y el ataque a cualquier Moncada. Luego hablo también del año 1958, cuando los mismos americanos aquí le mandaron a decir a Batista el 9 de diciembre con una comisión que abandonara el poder y se lo entregara a los muchachos. Eso está en el libro, está documentado y todo, no Plasmado lo ahí. invento. Y no hizo caso y el 17 de diciembre le mandaron al embajador Smith aquí que le dijera que tenía orden de abandonar el poder y el día 31 abandonó el poder. ¿Entiendes? Eso está ahí. Entonces después le sigo con el ataque, también hablo del ataque del tren blindado, que no fue una toma ni nada de eso, costó 350 millones el Che Guevara comprar Oh. y el que vendió el tren no fue el mismo que fue el negocio con otro que lo condujo. Y ese tren fue entregado porque cuando llegó ahí a las villas o al lugar que tenía, se descarriló porque tenían preparada la línea que se descarrilara. descarrilara, Lo claro. rodearon, los soldados querían pelear, no querían entregarse. Yo llevaba allí iba un amigo mío que después lo fusilaron, llamado Jesús González. Ese Jesús me hizo el cuento de todas esas cosas y de cuando entré cómo fue y ellos, los rebeldes, le sacaron una banderita para conversar porque ellos no querían rendirse. Bueno, pero, Le si, dijeron pero si que- nos cuentas el libro no lo vas a comprar. Sí, no me nos hace- puedes contar el libro. Bueno, entonces, y habla sinopsis. Una sinopsis eso. que los títulos van a Porque aparecer si no, aquí. no vas a comprarte el Ramón, libro. Y la verdad es que usted que tiene que investigar, ha tenido que investigar mucho, entonces eso me da, o sea, Exacto. nos da la medida que Ramón nunca está solo. no, yo no Porque estoy Ramón solo. o está con ustedes o están dando con su carrito. Y No, tiene no, tremenda yo no memoria, puedo. porque mira Ramón cómo se acuerda mira de cómo todo. Ramón se acuerda de datos históricos y Chacho, y y de de todo. fechas y todo. Sí, Y de sí. todo. Pero Y el tercer libro de qué es, Bueno, Ramoncito. el tercer libro es ese que te dije, porque te dije el otro anterior, que era el de Ah, ya. Luma. Ese me lo entregan ahora en estos días para subirlo a Amazon. ¿De qué trata? Ese trata de religión, políticos y humanidad. Sí, pero te falta de poema. No, Los pero ese poemarios. se llama así, se llama El rostro oculto ese se llama Entre humanos y demonios. Ah. Ya. ¿Ves? Porque estamos entre humanos y demonios, es más demonio que humano. Entonces, después tengo otro libro de poemas de amor. Que La también lo suegra voy a en su sacar ya. laberinto. Ya son Pero 2 libros de entonces poemas de díganos amor. el nombre, son 4 libros. ¿Cuántos tiene? 4, ¿no? Bueno, 4.
Tengo 3 editados Y uno que está por salir. Y dos que están por salir. Uno de poemas y Entre Humanos y Demonios, que está por salir ya para el mes que viene. Ya está en la edición. Ese es un buen tema para el que podamos hablar más adelante, Sí. sobre todo, cómo hacer en la vida para no convertirnos en demonios. Exacto. O sea, Sí, eso es delicado. ¿Cuáles son los hábitos que nos convierten en demonios? Así Eso es mismo, delicado. así mismo. Sí, no, esperemos que esté el libro y luego ustedes lo leen. Para ti, amigo latino, que te gusta la historia, para ti que te gusta curtir la mente, para ti que te gusta leer, van a aparecer los títulos aquí abajito en la descripción para que los puedas buscar en Amazon y puedas leer un poco acerca de la historia de Cuba, de cuáles fueron los capítulos más oscuros por los cuales pasó Mongi en un momento determinado, que fueron las UMAP, que fue bastante feo, por decirlo de alguna manera, y otros gatillos importantes de la historia. Y si leen algún libro y les gusta y les interesa, pues nos dejan sus comentarios. Nosotros volvemos a invitar a Monguito para que entonces hable más de sus libros aquí. Ya vieron, Mongi Estoy está dispuesto. llenito de Dispuesto. detalles. no, Mongi tiene una salud mental bien equilibrada. Sí. De verdad, Ramón, nunca se siente solo. No, solo no. Yo siempre estoy acompañado. Siempre. Yo siempre estoy acompañado. Yo nunca me siento solo. No. Yo me meto en la vida a veces solo en el cuarto. Unas veces con el teléfono contestando a la gente, otras veces escribiendo, otras veces durmiendo, como me parezca. ¿Y pero dónde eso no es soledad. escribe? Eso me da curiosidad. No, porque yo me siento bien. Pero eso no es soledad. No, Eso no es es soledad, al contrario. esos momentos. No, y cuando yo estoy comunicándome con el teléfono con la gente, no estoy solo. Claro que no. Y cuando estoy escribiendo, necesito esa soledad Para reflexionar. para Él escribe en reflexionar. su para computadora. buscar. Escribe en su computadora, ¿no? Sí, claro. Y recuerda el momento, ya esto estamos moviendo un poco el tema, pero bueno, recuerda el momento en que hizo el switch de la máquina de escribir a una computadora. Sí, como no. La computadora tiene ciertas cositas, pero cuando me trajeron la computadora, que la nieta me la entregó, porque los nietos a mí me tienen malcriado, y la hija y eso me tienen malcriado, ¿no? Me trajeron. Digo, mira lo que te trajimos, mira qué bueno. Entonces me dijeron, mira, esto es así. Digo, sí. Cuando yo hice así, que abrí, claro, habían algunas puntuaciones que no es Claro. igual que la máquina. Pero cuando yo hice así, bam, dice, ay, pero mira qué rápido es. Yo soy mecanógrafo. Es lo mismo, la mecanografía es la misma. Lo que Exacto. cambia son algunas cosas nada Claro. más. Pero es la Algunos misma comandos y mecanografía. cosas, pero ya es lo Yo mismo. soy mecanógrafo desde que era muchacho. O sea, se Exacto. adaptó rápido, usted no puso un pero. No, claro que no. Claro. Es que eso es importante. Es bien, Hay sí. personas que ponen pero para todo. Sí, No, pero yo estoy bien con Claro. esta, ¿no? Pero no sé qué. Pero mira, se adaptó bien a la computadora y claro. seguro. Y cuando tengo dudas, llamo. Porque sin hay cositas problema que... alguno. Ya. Y se maneja bien y todo. Y ahora, digamos, ya conoció lo que es ChatGPT o no. O ¿Has o entrado, o has con entrado en el ChatGPT mundo de se la mantiene inteligencia lejos. artificial o todavía Bueno, no? yo cuando tengo que pedir algo se la pido a ella y enseguida me dice esto y esto. Claro. Ya el señor está. Ya lo con- perdimos. Sí, ya. Sí, No, que va, al contrario, nunca. No, mentira. Bueno, Bueno, pues nada, ha sido un placer, Ramoncito, que hayas aceptado nuestra invitación. Estoy dispuesto cada vez que ustedes Exactamente, que hayas venido aquí con nosotros. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros este tema, hayan aprendido un poquito, se hayan visto reflejados en lo que dijo Ramón y puedan buscar sus propias alternativas y se den sus propios consejos. Recuerden que si la soledad es porque lo decides así, como nuestro querido Pepe Grillo Indirita, pues es bienvenida. Si es una soledad que se te ha impuesto porque la vida te ha llevado a ese momento, busques tus alternativas. Exacto. Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguien que buscar, que llamar, que conocer. Vamos a olvidarnos, como hablamos aquí en las redes sociales. Estamos en una época que como todo es un teléfono, estamos muy solos. darle la oportunidad a la gente que llega a tu Sale a vida. la calle, conoce gente. Si no te saludan, saluda tú primero. Si no se te sonríen, sonríe tú primero. Y rompe el hielo y haz relaciones humanas. Hay personas a veces que están esperando que tú des ese paso para también ser parte, que tú seas parte y rompas su esquema de soledad. Entonces, pues nada, así terminamos este podcast. Nuestro Latino Mindset Podcast. Patrocinado por Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Foundation. Así que nos vemos pronto en nuestro próximo episodio y esperamos nos vuelvan a
a ser parte de esta familia grande de Latino Mindset Podcast, que compartan el podcast, que toquen la campanita para que le notifiquen cuando hay uno nuevo y que nos dejen sus comentarios, que qué tema quieren que hablemos, a quién les gustaría que invitemos, porque podemos invitar a muchas personas aquí, como Monguito, a dar sus opiniones, y nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao. Chao.